Gala. Tengo dos preguntas como súper importantes. ¿Qué sucede entonces en este contexto con la oposición en Colombia? ¿Hay alguna oposición verdadera? ¿Hay algunas personas que estén planteándole frente a, o sea, una agrupación política? ¿La gente se está organizando en sí? ¿Hay una manera de verlo distinto ahora? ¿O seguimos esperando que en las próximas elecciones se reelija alguna otra persona de abolengo? A ver, ese es un tema muy complicado porque es que Colombia adolece de mesianismo, es decir, nosotros somos muy mesianistas, nosotros confiamos demasiado en la individualidad y por eso hemos logrado o hemos sabido plantear cada escenario de oposición al gobierno desde un punto o desde una narrativa muy mesiánica, como quién va a venir, quién representa el cambio verdadero, quién es una alternativa, no qué, no cómo, no cuántos, no quiénes, sino quién es el que nos saca de acá, quién es el que nos hace, quién es el que, quién es el que, y así nosotros estamos plagados de, por ejemplo, facciones dentro de los partidos. Entonces, como el liberalismo samperista, el liberalismo lopista, el liberalismo yerista, el liberalismo gavillista, el liberalismo galanista, siempre es alguien, el conservadurismo gomista y el lopista, el ospinista, el bibibista. Entonces, eso es un vicio que nosotros tenemos de siempre y nosotros trasladamos eso al uribismo, ¿no? Que es el movimiento político más poderoso que existe en este momento en Colombia, puede que no en este momento por las mayorías, pero sí por la instalación de la narrativa, es que llevan desde el 96 que fue gobernador este señor en Antioquia, 90 y tantos, o si lo quieren desde el 2002 que quedó presidente, desde entonces lleva el tipo poniendo presidentes todos los periodos, ¿no? Sea en oposición a él, la única vez que perdió fue el segundo periodo de Santos, pero es que a Santos lo puso él en un comienzo, ¿no? Y Santos no representaba tampoco un cambio muy radical con respecto al statu quo, es decir, era clase dirigente colombiana, ¿no? Entonces, Colombia, para mí, y esto a veces se me tilda de ser demasiado light con este análisis, pero Colombia es como una persona que elige siempre pareja y siempre elige una pareja maltratadora. Es decir, Colombia funciona como, y además parece que es una mujer cisgénero heterosexual que elige siempre un hombre maltratador como su pareja y siempre trata de cambiarlo, ¿no? Pero siempre le sale mal. Entonces, ¿no? Si nosotros nos vamos a los 70, entonces es un tipo que parecía una promesa de la izquierda, que era López Miquelsen, resultó siendo elegido con el dinero de los marimberos y promesa fallida. Entonces después dijimos, no, pues metamos a este que es más como del pueblo, un tipo como con otras raíces, metieron a Turbay y fue un desastre. Entonces dijeron, no, entonces metamos a este que es poeta, paisa, no, Belisario Betancur, y fue la toma del Palacio de Justicia. Entonces cuando no es pecados de acción, son pecados de omisión, baila. Después llamaron a Barco y Barco tampoco hizo gran cosa. Gaviria, nada. Samper se metió con plata del narco también, nada. Pastrana, un desastre. Uribe, pues para novios maltratadores, Uribe, y es un ex tóxico, además no se quiere ir, ¿no? Entonces, no, el man siempre se va y deja algo en la casa, ¿no? Ay, es que dejé un saco en tu casa, necesito volver a recogerlo. Entonces en eso estamos con Uribe desde hace putos 20 años, ¿no? Y después digo, entonces no, cojamos a este señor que tiene cara como de señora, las manos como súper cuidadas, que es un cachaco como bien, Santos, otra vez la misma vaina. ¿No? Entonces no nos ha funcionado el liberal, no nos ha funcionado el conservador, no nos ha funcionado el finquero. Entonces nosotros estamos o tenemos que entender que hay algo irracional que no está dentro de lo ideológico, que no está sino dentro de nuestros esquemas internos, que hace que nosotros elijamos mal, porque lastimosamente elegimos presidente como elegimos novio y elegimos malos novios. Y el culmen de eso fue la elección de Duque. Es que Duque pasó toda la campaña prometiendo cosas que después no cumpliría, ¿no? En los tiempos libres que le dejaba, estar haciendo 21itas con un balón en la cabeza como una foca maestrada, tocando guitarra y bailando y haciendo retos rockeros en las emisoras de radio. ¿Reconoce usted esta canción? You gotta jump, ¿no? Y eso en serio pasó, es que está deplorable. Entonces era como, muy bien, entonces, es verdad que Iván Duque, que eso es muy de aquí, Iván Duque, ¿qué le gusta? No, pues a mí me gusta mucho la salsa. ¿Y sabe bailar? Sí, bueno,
música maestro, tinto, tinto, y salía bailando en televisión y esa fue su candidatura. Entonces eso fue lo que elegimos, un tipo buen mozo, muy querido, muy amable, muy carismático, con sus canitas y su cosita, y no es un presidente, es otro novio que cuando siente que le van a terminar y cuando la gente está cansada de él, se torna en una pareja maltratadora, y en esas vamos, ¿no? Entonces, yo sé que puede sonar como un análisis ligero, yo sé que yo puedo estar siendo el Walter Rizzo de la política, pero nosotros funcionamos definitivamente no es sobre ejes racionales. Nosotros no estamos eligiendo a nuestros políticos y no deberíamos, no tendríamos que afinar más bien nuestros mecanismos afectivos para elegir mejor. No necesitamos que nadie de nuevo, no necesitamos salvación, pero estamos buscando un Mesías, no estamos buscando el clavo que saque otro clavo y así no nos va a funcionar. Pero eso también hace parte del proceso. ¿Quién hay de verdadera oposición? Pues hay una oposición, está la oposición petrista, hay una izquierda independiente y hay una izquierda pegada del centro y hay un centro pegado de la derecha. En este momento todos están haciendo oposición, pero algunos avalan, algunos sí son. Yo no confío en nadie, a mí no me gusta nadie, pero eso soy yo, en eso sí estoy completamente subrepresentado. No... Sí, cuando hay liderazgos pequeños, pues obviamente el ataque de oportunismo previo a elecciones y como falta de representatividad es muy fuerte, entonces eso es interesante. Nosotros estuvimos viendo como qué ocurrió con las elecciones parlamentarias, o sea, cómo se conformó el Congreso colombiano, que antes era como los grandes partidos, ¿no? Como uno quisiera que fueran, no sé, republicanos y demócratas y ya hacer más fácil las cosas, pero acá era como 10 partidos políticos, no sé cuántas, 600 partidos pequeños que se unieron por coaliciones, un montón de personas que llegaron por firmas. Entonces cuando decían quién es el nuevo alcalde de no sé qué, y trataban como de hacer como este mapa de Colombia muy parecido al de Estados Unidos que en elecciones, que es como cuál es más azul, cuál es más rojo, entonces ya era como todos los colores posibles del Pantone. Y cuando tú te ponías a ver como cómo habían llegado y cómo se habían aliado unas alianzas como también tan irreales como en niveles de participación, y así estaba conformado el Congreso. Obviamente tú ahorita puedes ver cuáles son las bancadas y cómo están armadas, pero yo sí recuerdo mucho estas campañas pues al Congreso, en donde eran coaliciones de la coalición del señor que llegó con firmas, que al final pues son los que están también gobernando. Entonces es muy triste pensar que no hay una representatividad y que quien llegue y tome esa bandera pues también entra en un punto muy oportunista de aprovecharse de la situación de lo que está ocurriendo con esto. Y pues nada, obviamente lo de siempre, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los indígenas? ¿Dónde está la participación de los jóvenes? ¿Dónde está? Siempre esto sigue quedando en los mismos 8 que no les da pereza postularse a estos cargos porque, o sea, ese también es un trabajo que yo no entiendo quién quiere, ¿no? Sí, claro. Entonces, como que hay un nivel ahí bien grande de desigualdad también de quiénes son los que lideran y obviamente, pues, una cantidad de delitos asociados de lambonerías y de quienes están, no sé, quienes van a recibir algo a cambio, esto es muy clientelista, amiguista, entonces creo que sí hay un descontento muy grande con eso y hay que pues pararle bolas. Yo no sé qué va a pasar el otro año, David. Miedo. Además, o sea, pensando como en el comentario inicial de la retrospectiva histórica del brevísimo sumario colombiano, de que es una nación pluricultural, multinacional que no ha tenido nunca un gobierno democrático, sino que ha sido un modelo imperialista, oligarca, situado sobre un territorio delimitado, pues entonces sí tendríamos que preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿habrá que instituir la ciudad de Estado? ¿Habrá que... ¿Esto es democracia? ¿Este es el modelo político que requiere Colombia? Pero ese sí ya es un cambio como muy, muy grande. Me gustaría más bien que aprovecháramos un poquito el tiempo para pensar, ¿no? En las exigencias que se le han puesto a este marido golpeador, ¿no? que tienen ahora. O sea, yo sé que hay un pliego de peticiones y que para detener el paro nacional hay una especie de pliego petitorio. Entonces me gustaría saber qué se está pidiendo en ese pliego petitorio, qué se ha ganado a partir de estas movilizaciones del último mes, y sobre todo me gustaría que lo encamináramos hacia una especie de guía de la organización social para las demás personas que vivimos en estas, comillas, democracia, comillas, que latinoamericanas. Bueno, a ver, hasta ahora se ha conseguido, ayúdenme porque a mí se me olvida siempre algo, pero lo primero es que retiraron la reforma tributaria,
pero es porque eso perdió apoyo de los sectores también de la derecha. No, es que hay que entender que estamos en etapa preelectoral, entonces no todo se hace porque estén en real desacuerdo o porque en verdad les importe, sino porque están siendo oportunistas. Pero hay una parte de la derecha que no es uribista y que dijo, sí, esto es un absoluto horror. Tan así que el mismo Uribe, ¿no?, funge como oposición de su propio gobierno. Entonces dice, no, debemos revisar esto de la reforma tributaria, propongo hacer esto, propongo hacer aquello, y en realidad lo que se ve es pues bandazos y bandazos y bandazos y bandazos, tanto que uno no sabe en qué posición se encuentra el mismo presidente Duque, que salió a decir, yo no entiendo cómo quedó dentro de la reforma el gravamen a los rituales, a los servicios funerarios. Es como, pues weón, ¿cómo no lo vas a saber? O al menos consíguete a uno de tus asesores de contenidos que te diga que eso estaba ahí, o lee, no sé, haz algo, pero de nuevo, esa incompetencia hace que sea, o esa volubilidad hace que sea muy perjudicial y muy dañino. Después de eso renunció el ministro Carrasquilla, pero esa reubicación, eso realmente fue una reubicación laboral, y ahora está en el Reservation para el International Barber. Después de eso renunció la canciller, que se caía de su peso porque era de lejos la más incompetente en todo el gobierno de incompetentes que teníamos. Tanto que hasta el gobierno la regañaba por salir a decir bobadas. Es que salió a decir que las disidencias de las FARC deberían configurarse para la comunidad internacional como un incumplimiento del acuerdo por parte de las FARC. Hasta del gobierno salían a decirle, no, eso no es así. No, lo que está diciendo la ministra Blum, cállese. Entonces, eso salió de ahí. Se cayó la reforma a la salud, que ahí sí estaba siendo apuntalada por dos sectores de la derecha, uno uribista y otro no necesariamente uribista. Y la gente ahora quiere dos cosas que para mí son fundamentales, que es la renuncia del ministro de Defensa Molano y una reforma policial. Y yo creo que deberíamos ir más lejos aún, ¿no? Y deberíamos pedir una reforma estructural del Ministerio de Defensa mismo, porque no puede ser que el estandarte o que el discurso público lo maneje el Ministerio de Defensa siempre. Entonces, claro, en el momento en que logremos sacar a la policía del Ministerio de Defensa, la metamos en el Ministerio del Interior, le demos naturaleza civil y le quitemos la posibilidad de un fuero militar, ahí empieza la cosa. Pero además, en el momento en que se reestructuren los mecanismos de gestión de los derechos humanos para el respeto a la protesta, ¿no?, en el momento en que se allane el camino, y hay una propuesta de Petro, por ejemplo, que es el principal candidato de oposición, que es una propuesta que es muy buena, y es que se tiene que acabar el elitismo interno del ejército, y es que una persona en la policía o el ejército tiene que pagar millones de pesos para entrar a una escuela que lo convierta en alguien viable para ser elegido general. Si no, está condenado a nunca ascender en la carrera militar, o ascender mucho más lento. Entonces solamente la gente que tiene plata llega a ser general del ejército, y esa misma desconexión que nosotros estamos viendo, ese mismo elitismo colombiano, que es racismo estructural y no otra cosa, termina vertiéndose también en el ejército. Entonces, en ese sentido, la reforma debería ir acompañada de esa propuesta que hace Gustavo Petro, de reformar también el sistema de ascensos al interior de la fuerza pública.